Estimados seguidores de Radio Cosmos Internacional, para nosotros es un honor y un privilegio estar en el consultorio del doctor Eladio Cervantes Alarcón. Doctor, hemos venido por tres razones. La primera es conocer la definición de ser niño y la de ser padre. Dos hermosos acontecimientos que se han dado en este mes de junio, que está por concluir. Y el tercero, nos hemos conocido de fuentes dignas de toda credibilidad de que el doctor Eladio Cervantes Alarcón será reconocido el día lunes, este lunes, en la Universidad Estatal UNEMI. Habrá un reconocimiento para usted por su larga trayectoria en beneficio también de la juventud y del pueblo milagreño de esta alma mater como es la UNEMI, que ustedes también le dieron impulso, doctor. Bienvenido a Radio Cosmos. Un honor, un privilegio. Gracias por esa deferencia, ese honor que nos brinda entrevistarlo, doctor. Muy buenos días. Gracias nuevamente por la entrevista. Efectivamente, yo he tenido una vida larga de trabajo aquí en Milagro. Trabajé durante 47 años como médico en el Hospital Becerra de Milagro hasta que me jubilaron. Operé más de 20.000 pacientes. Nacieron más de 100.000 niños en mi maternidad. La maternidad que existe aquí en Milagro en el hospital, el licenciado Tomás Dávila la iba a construir en el materno, en esa época que eso estaba como botado ahí como un parque. Él era consejero provincial y había conseguido un presupuesto para construir una maternidad en Milagro. Entonces, una noche de los días viernes que nos reuníamos en el Club Nacional, me dice Eladio, te tengo una noticia agradable que para la maternidad que tú siempre has soñado tener, te la voy a construir en el materno. Y entonces yo me quedé pensando, digo, Tomasito, pero en el materno pero tienes que nombrar médicos, enfermeras, residentes, botica, laboratorio, todo. ¿Y cómo va a funcionar esa maternidad? ¿Por qué no me la hacen en el hospital que hay terreno suficiente? Y yo soy el jefe de la maternidad, yo te la manejo. Y entonces él con Cecilia Calderón de Castro, que también era consejera provincial, los dos construyeron la maternidad que hay actualmente en el Hospital Becerra de Milagro. Cuando llegó a la presidencia el presidente Correa, vino la ministra de Salud, que iban a construir un hospital, 2 bloques en el hospital para la ciudad de Milagro, pero iban a destruir la maternidad, iban a destruir el consulta externa, el pabellón que también lo construimos con el doctor Enrique Andrade de Acuña y el doctor Pacheco Fernández de Córdoba. Y entonces mi maternidad, que es como que si fuera mi casa, yo no iba a permitir que la destruya. Claro. Está funcionando. Los 4 quirófanos que había en esa época el hospital estaban en la maternidad, el hospital no tenía. O sea, los pacientes de consulta, digamos, de cirugía, los operaban ahí en la maternidad porque no había quirófanos en cirugía. Y entonces el hospital se iba a quedar sin nada. Y nos dijeron que nos iban a mandar al hospital de Valdés. Se cambiaba el hospital de Becerra de Valdés hasta que destruyan todo y construyan. Entonces, era una doctora, no me acuerdo el apellido de esta doctora, pero era de Quevedo, de mi provincia. Y yo lo vi, que cuando vino, ahí estaba sentada, le digo, doctora, pero ¿cómo vamos a destruir la maternidad que está funcionando? Los quirófanos están allí y esto se va a demorar. Dice, pero ustedes también se van a ir en ese centro donde van ancianato. También es un edificio que hay ahí en la Margarita, creo que es. En Las Pi. Bueno, entonces, ustedes se van a una parte, se van al hospital de Valdés y otros se van acá a Las Piñas. Le digo, doctora, yo me quedé al último, todo el mundo hablaba, contentísimo. Le digo, pero a mí no me parece que tenga que destruir la maternidad y tenga que destruir todo el resto del hospital para construir los 2 pabellones nuevos, y en qué tiempo será. ¿Por qué no hace una cosa? Y digo, mire, usted tiene, este es el terreno del hospital. Aquí está la entrada normal antigua. Y entonces, aquí está la consulta externa, acá está la maternidad. Y aquí atrás,
de la construcción hay un terreno baldío. Haga una cosa, dele la vuelta y que el hospital tenga la salida para la calle de atrás. Y no destruya la maternidad, consulta externa y todo lo que está construido. Parece que esa mujer era jovencita, pues yo más viejo que ella. Se quedó pensando. Me dice, doctor, me parece bien eso, me parece buena idea. Entonces que lo miren, dice, el hospital, el plano, hágalo así, y sale para la calle de atrás, como está construido actualmente. Iban a construir donde iba la maternidad y donde iba los laboratorios y lo que iba la emergencia en ese pabellón. Y el otro pabellón para las salas era aparte. Vino y comenzaron a construir y lo terminaron. ¿Y qué quieres creer? Que el otro no lo han hecho todavía. Y la maternidad hubiera quedado destruida. Y consulta externa también. Y los quirófanos también. Por esa habilidad mía para pensar, le hice dar la vuelta al hospital. Y ganaron los predios de atrás, te veo, han puesto boticas, consultorios. Esa era una zona muerta. Y eso se hizo una zona viva para el comercio y para las cosas. Y el hospital sigue con lo que tenía. Y ese pabellón nunca lo han construido ni lo van a construir. Entonces, esa es una historia maravillosa de lo que yo conseguí para este palacio municipal. Yo era presidente del consejo y después fui presidente. Y los presidentes anteriores eran por dictadura. Los presidentes anteriores del municipio, no se llamaba alcalde como ahora, habían hecho los planos y todo para construir el palacio municipal. Pero faltaba un detalle que pasaron algunos presidentes y no lo concretaron. Que era lo que el arquitecto Naranjo, que fue el que hizo mi casa allí en Nuevo Milagro, lo que faltaba era el calendario de inversiones. No sé si habrán oído esta palabra ustedes. Entonces, cada vez que cuando te hace el BEDE, era el que daba el préstamo del gobierno. Y cada vez que hacían una parte, les iban dando la plata de acuerdo a lo que iban construyendo. No es que te daban, porque ese edificio costó 12 millones de sucres. Entonces te lo van dando conforme va. Yo sabía esto porque en mi casa, como yo hice con préstamo a la mutualista de Guayaquil, entonces yo sabía que eso es el calendario de inversión. Decía, ya puse las bases, tanto. Ya puse las paredes, tanto. Ya puse el piso. Y te van dando la plata poco a poco. Era lo único que faltaba. Todo estaba aprobado. Y entonces el doctor Osvaldo Calderón, que era el presidente, le digo, doctora, hay este problema. Yo era vicepresidente en esa época. Y lo que falta aquí es el calendario de inversiones, nada más. Déjeme ir a Quito para ir al BEDE a gestionar a ver qué se puede hacer. Y me llevé de concejales a don Darío Vázquez, a don Julio Viteri Gamboa, el arqueólogo, al señor Vicuña, que era el administrador del Seguro Social, y yo. Dice, pero no hay viáticos, no hay para los viáticos. Digo, no necesitamos viáticos, yo voy a pagar todo. Y nos fuimos. Llegamos allá y nos recibió ese señor, era un mes de noviembre. Y le dijimos lo que había. Sí, me dice, doctor, lo único que falta aquí es el calendario de inversiones, pero ya desde hace años se lo estoy pidiendo y no me lo mandan. Le voy a dar, era principio de noviembre y el 31 de diciembre, el dinero asignado para la construcción de este palacio municipal revertía al Estado porque La Plata no puede estar sin trabajar, sin hacer obra. Regresaba otra vez a cero. Y entonces le digo, pero yo le puedo hacer esto, yo le puedo hacer el calendario de inversión. Él no creía. Y entonces me dice, bueno, le voy a dar 6 semanas, hasta por el 18 de diciembre. Ya estamos en los primeros días de noviembre. Me vine con esa noticia y contentísimo con los que me acompañaron y lo llamé al arquitecto Naranjo.
Le digo, tengo esto, hay que hacer el calendario de inversión de este de aquí. Y bueno, dice, yo se lo hago. Dice, doctor, pero quiero que me lo hagas para 4 semanas. Y allá me habían dado 6. Digo, me lo haga en 3 semanas, le dije yo. Entonces me dice, en 4 se lo puedo hacer. Vaya a su oficina, él trabajaba para el municipio. Váyase a su estudio, contratemos un reemplazo suyo hasta que termine esto y usted se va a hacer, solamente esto va a hacer. Al mes, en las 4 semanas me entregó, dice, doctor, ya está, el Palacio Municipal. Me fui a Quito. Cuando llegué allá, se quedó como loco ese ingeniero, de que ya estaba el calendario de inversiones. Y entonces allí adjudicaron la plata para hacer este palacio. Te cuento una historia. Importante, ¿no? Cuando la niña que fue alcaldesa de Milagro puso unos hitos aquí al frente de mi casa, de mi consultorio, y yo ponía mi carro ahí todo el tiempo, porque como lo hicieron una sola vía, ya no me podía aparcar de este lado. Y entonces habían puesto unos hitos, y yo quité los hitos, y me puse ahí donde yo siempre me ponía. Cuando pega la carrera un muchacho, el que estaba controlando eso, de allá del palacio, vino y me dice, señor, usted no se puede poner aquí. ¿Cómo? Le digo, si yo vivo al frente, yo tengo derecho, yo tengo derecho a utilizar la vereda porque mi casa está al frente y mi consultorio. Eso yo no sabía. Uno tiene derecho donde es su casa. Ahí nadie se puede poner ahí. No, dice que es orden de la señorita alcaldesa que tiene que salir. Vaya, dígale a la señorita alcaldesa que investigue quién consiguió la plata para hacer el Palacio Municipal que ella está sentada. Al otro día yo vine, cuando yo llegué, pega la carrera el muchacho, me dice, doctor, aquí le tengo su puesto. Imagínate. Son experiencias maravillosas que uno tiene por su gestión que realiza. Qué bueno, el doctor Eladio Cervantes Alarcón en Radio Cosmos Internacional. Doctor, sabemos que el lunes será reconocido por sus gestiones, por su profesionalismo en la medicina, en el campo de la medicina. El día lunes UNEMI lo va a reconocer. Cuéntenos. Bueno, hace algunos días, en esta semana, en los primeros días, recibí una llamada de la universidad donde me comunicaban que la UNEMI había decidido darme una condecoración, un diploma, no sé qué, por mi trayectoria profesional aquí en Milagro durante tantos años. Y entonces, bueno, dijo, si me van a hacer eso, dígame qué tengo que hacer. Entonces tiene que escribir el currículum suyo, su currículum para que me lo mande y para poder hacer el texto del documento que me van a entregar. Y a su vez, tenemos que tomarle unas fotos a usted en su casa, en su oficina, donde usted diga, para proyectar eso mientras que se está haciendo la premiación. Y entonces ahí nos pusimos de acuerdo, le hice, aquí lo tengo, el currículum, que te puedo dar una copia ya mismo para que tengas. Y le mandé el currículum, ya lo tienen ellos, ya mandaron a hacer la condecoración, ya la mandaron a imprimir a Guayaquil. Y hoy día me dijo, el día sábado que usted viene, entonces allí va al consultorio un señor, empleado de aquí, para que le tome las fotos de su consultorio. Y le tomaron fotos a todas las cuestiones relevantes de aquí. Esa foto que está allá maravillosa, me dice, estoy operando yo ficción, y mi esposa es la que me está ayudando, y el señor me está dando luces para que yo haga mi operación bien. Bueno. Acá está mi foto cuando me gradué de bachiller en el Vicente Rocafuerte, y acá está la foto donde están todas las fotos de las cuestiones de mi vida. Está hasta cuando me casé con mi esposa, y en esa época no había foto a color, sino blanco y negro. Sí, entonces, digamos, todas esas cosas hemos realizado aquí en Milagro. También el licenciado Muñiz, que desgraciadamente ya se murió, mi amigo, compañero profesor de aquí, el presidente Alfaro, era consejero provincial.
Me dice Eladio, yo estaba de presidente del municipio, del consejo cantonal. Quiero que me deje un terreno para construir un colegio. Y son dos, me dice. Uno para Landa Aguirre y el otro para el 17 de septiembre. Y entonces yo tuve que expropiar donde está el colegio Landa Aguirre. Y el 17 de septiembre, no te puedo decir que un presidente del consejo había construido una ciudadela y había donado 12 solares para el municipio, para que le aprueben lo que él pedía y para que se repartan el presidente del consejo y los concejales. Entonces estaba ese terreno allí, ya se había construido lo que él quería construir. Y entonces, allá atrás había un terreno del señor Segundo Mendieta San Pedro, un hombre más generoso que yo he conocido en mi vida. Ese señor nunca le hicieron un reconocimiento. Él me enseñó a mí la generosidad y él le sobraba, como mi padre también fue así. Entonces le digo, Mendietita, porque así le decía, quiero que me regales un pedazo de esa finca para agrandar el terreno, porque en los 12 solares no entraba el colegio. Y entonces él me regaló, creo que 18 o 20 solares, y ahí construimos el colegio 17 de septiembre. El otro sí lo compré, se compró esa finca, costó como 150.000 soles, que era bastante plata en esa época. Estoy hablando del año de 1968, 77, 78. Entonces se construyeron los dos colegios. El uno era rector Pullis en el Landa Aguirre, y en el 17 era Julio Viteri Bosquera, compañero mío en el Vicente Rocafuerte, y yo profesor en el colegio de él. Y se hicieron esos dos colegios. Cuando terminé yo la gestión y entró de alcalde, ahí hubo el primer alcalde, la Contraloría me quería poner una glosa, porque el municipio no podía entregar bienes a nadie, ni al Estado. Y eran 250.000 soles que yo había gastado comprando esos terrenos. 250.000 sucres, un cuarto de millón de sucres. Y me llaman, viene la Contraloría, vino y se instaló en radio la Voz de Milagro, y el señor gerente, dueño de la propiedad, me llamó, me dice, mire doctor, aquí han venido a decir que ha venido el de la Contraloría y que lo van a enjuiciar y lo van a meter preso, sino porque usted ha gastado una plata del municipio que no podía gastar. Qué bárbaro. Me fui yo el Palacio Municipal, ya estaba desbaratado ese cobachón de madera que había, y estaba ahí donde está la biblioteca. El municipio, allá nos cambiamos a hacer la presidencia, y en mi casa también sesionaba. Y entonces llegué ahí, estaba el fiscalizador, me dice, doctor, lo he llamado porque ahí está esta glosa, usted no podía hacer esto. Y entonces, ¿cómo va a ser? Tiene que reponer ese dinero. ¿Y cuánto es? Digo, 250.000 sucres. Le digo, mire, señor Contralor, he dado ese dinero del municipio para construir 2 colegios para mi pueblo. Si volviera a ser al presidente del consejo y 10 me pidieran para hacer 10 colegios Milagro, vuelvo a gastar la plata del municipio y construyo esos 10 colegios. Y en vista de eso, no dice aquí lo único que es la plata. Yo le voy a dar los 250.000 soles, ya le traigo el cheque. Yo estaba en el boom y joven pues yo. Entonces, así es usted, así soy yo. Yo regresé, y estaba yo ocupado, y a las 2, le digo, a las 2 vengo porque estaba en el consultorio, venía operando en el hospital, y regresé con el cheque. Le digo, estoy aquí ya, señor fiscalizador. Me dice, doctor,
Mira que a veces uno no se confía ahora en la gente. Me dice, doctor, usted no tiene que pagar nada. 250.000 sucres. Yo ganaba 4.000 sucres en el hospital. Pero le digo, ¿y cómo es eso? No, dice, ya yo hice una consulta aquí y con lo que usted me dijo que puede comprar 10 terrenos más para hacer colegio, no, usted no debe nada. Oye, si hubiera sido tan viejo como ahora, me una pataleta. Bueno, entonces terminamos allí y de ahí lo invité un ratito, estoy ocupado. Y me borró el cassette. Bueno, entonces Lo invitó a comer. lo invité a comer. Aquí yo tenía un chofer, un taxista que era mi amigo, él me llevaba a todas partes, a Guares, donde yo nací, donde yo terminé la primaria. Me llevaba a Salinas, este señor, creo que Arias se llamaba, Arias. Era un señor muy agradable. Y entonces lo llamé, le digo, señora, vaya, cómpreme un quintal de arroz, un quintal de azúcar, cómpreme unos 4 pollos, cómpreme naranja, cómpreme limones, cómpreme mandarina, compre aguacate, compre todo lo que pueda. Y cómpreme unas botellas de whisky. Me lo llevé a comer a este señor al Topollillo, aquí a la vuelta, al lado del Club Nacional. Sí, te acuerdas. Reconocido, claro. Sí, Y entonces comimos y ya afuera estaba este señor Arias. Mire, señor fiscalizador, yo le quiero hacer unos regalitos y lo quiero mandar a dejar a Quito, a su domicilio, y que lleve estas cosas. Estaba yendo el asiento de atrás y la cajuela de cosas que había comprado. Pero imagínate, de 250.000 sucres. gustazo. Le compré una botella de Old Park que vendían ahí. El buen whisky. Claro. Y me dice, doctor, pero ¿por qué se ha molestado? Le digo, pero es lo menos que puedo hacer yo. Entonces nos dieron un abrazo y se fue a Quito con su cargamento. Bueno, todas esas cosas han pasado en mi vida. Uno no debe hablar de las cosas de uno, pero hay que decirlas porque hay gente que vive engañada. Sí. Cuando yo vine aquí a Milagro, habían 4 cirujanos. Yo fui el 5.º. Yo gané un concurso para ser médico cirujano de llamada en el hospital, porque los otros médicos eran residentes, pero no sabían operar. Y entonces yo era el único de los residentes que operábamos. No te puedo decir los nombres porque son hasta mis compadres. Entonces gané ese concurso, pero tenía que venirme a vivir a Milagro. Yo me casé en mayo y comencé a trabajar en septiembre. Yo había comprado una villita en la Tarazana, unas baratitas que había, pero me casé el 18 de mayo con mi esposa, que fue decana ahí en la UNEMI. Y entonces yo siempre he querido ayudar y he querido servir. Entonces comencé yo a operar y me cogieron fastidio los otros cirujanos. No me querían. En el hospital nunca ligaban a una mujer para que no tenga hijos. Tenía que ir a la clínica. Yo conseguí, hice un curso para especialistas de ligadura, estuve en Guayaquil en el Colegio de Médicos del Guaya, y vine con mi cartón y comencé a operar a la gente pobre. Porque lo que se podía tener, imagínate, si iba para ir al hospital era porque no tenía recursos. Pocas las que se iban a ligar y seguían pariendo y pariendo y pariendo. Esta experiencia, mi abuelo tuvo 28 hijos. Y era un desastre eso. Mi papá, ya un poco más educado, tuvo 7. Y yo, que estoy más educado que mi padre, tengo 3. Y mis hijos, que son máster varias veces, tienen 2.
y hay una que no tiene, porque tener hijos es una responsabilidad muy grande. Ya a pesar, que más luego vamos a tratar de eso un ratito. Entonces, toda esa ha sido mi actividad. Y te voy a decir algo que no debería decir. A mí nunca me pudieron acusar de yo haberle cobrado un solo centavo a un paciente del hospital, porque yo estudié con una beca que la pagaron los pobres. Fui 14 años becado. Si yo no tenía esa beca, no fuera médico. El municipio de Baba me dio la beca. Y todos los años, yo desde hace 30 años voy a entregar medallas, diplomas y libros y un bono económico a los 3 mejores bachilleres del colegio que ayudó a fundar mi padre. Desde hace 30 años, todos los años voy. El doctor Eladio Cervantes Alarcón, importante contándonos su vida, su historia, sus anécdotas en este día, amigos. Vamos a finalizar, mi doctor, la entrevista con un mensaje precisamente a los jóvenes, a los niños y a los padres también en esta época de fin de mes. Mira, una de las funciones más importantes que tiene un ser humano es la educación. Si no hay educación, no hay libertad. A mí me encanta leer, yo leo 6 horas diarias ahora que estoy de júbilo. Y te digo que si yo no hubiera estudiado, mis hermanos tampoco hubieran estudiado. Son 4 profesionales, unos tienen 2 títulos. Conmigo somos 4. Ninguno hubiera estudiado. Yo, después del 3er grado, ya uno tenía que ir a trabajar con el padre. Te estoy hablando de la década del 50, de los primeros. Y entonces había un ingenio de un señor Bolívar Salazar Barragán. Él tenía un ingenio y tenía muchos trabajadores, muchos jornaleros de él. Y una niña, hija de la que manejaba la casa de él como empleada, la mandó a estudiar a Guayaquil, al Rita Lecumberri. Y cuando regresó esa niña, fundó una escuela para los hijos de los trabajadores de la Hacienda Santana. Cuando yo ya terminé la secundaria y el doctorado allá en mi escuela en Guare, porque hasta ahí se podía llegar, entonces me fui a estudiar con 2 chicos más de Guare, Manuel Guerrero y Olimpo Delgado. Olimpo ya se murió y Manuel Guerrero vive en Estados Unidos. Y nos graduamos ahí en esa escuela de jornaleros. Y los 3 nos fuimos a estudiar a Guayaquil. Uno, el que ya se murió, al 3er año llegó del colegio y regresó. El otro terminó la secundaria y se casó con una hija de un señor riquísimo, vive en los Estados Unidos, compañero mío, que todos los días nos mensajeamos. Y el único que quedó para seguir a la universidad fui yo. Yo fui el primer guareño que ingresó al Vicente Rocafuerte, que ingresó a la Facultad de Medicina y que se graduó de médico, con una beca que me dio el municipio. Qué bueno. Una cosa interesantísima. Yo tenía que pasar en enero. Yo no sé si ustedes a lo mejor no vivían en esa época. Si uno se podía quedar para enero suspenso, y también se quedaba de año. La mayoría se quedaban de año en medicina. Comenzamos 41 y terminamos 3. Los demás todos fueron quedando. Y entonces mi papá tenía que firmar un documento que si yo me quedaba de año había que devolver la plata desde todos los años que ya me habían dado, hasta cuando estaba en la universidad. Como teníamos un tío rico, que mi abuelo le dejó toda la riqueza a ese hijo, el que tenía el portón de hijos. Y mi papá no teníamos cómo garantizar eso, así que ese tío rico dio la garantía de que si yo me perdía de año, que si yo me quedaba para abril, él devolvía la plata al municipio de Baba. Entonces, nunca me quedé para abril
y nunca me quedé de año. Entonces, yo gané premios, lo que tú tienes es premios filantrópicos. La única que ha ganado más premios filantrópicos es mi esposa. Ella ganó más premios en la universidad que yo. Imagínate. Qué bueno. El diálogo ameno, el diálogo con el doctor Eladio Cervantes. Gracias, doctor. Le queremos agradecer enormemente por esa fineza que tiene de atendernos siempre y felicitarlo por ese reconocimiento de este lunes. Y Dios quiera estemos presentes para tomarnos una fotito con usted. Muchísimas gracias. Mira, lo que quiero recomendar es que los padres de familia tienen que ver la posibilidad de cómo educan a sus hijos. ¿Cómo? Actualmente en la sociedad, la niñez y la juventud está perdida. Los celulares, la pornografía, el chisme, el invento, la calumnia, todas esas cosas es lo que está de moda ahora. Ya la gente no quiere estudiar, es muy bonito robar, tener plata y no trabajar. Pues. Yo tengo 56 años de ser médico y trabajando. Pero ahora la gente quiere hacer las cosas rápido, tener dinero, tener carro, la mejor mansión, pero no ganándosela con el trabajo. Entonces, cuando uno estudia, se le abren puertas, se te abren senderos, se te abren caminos para llegar al éxito. Estoy leyendo un libro muy grande de motivación. Dice que uno tiene que tener un propósito en su vida. Claro. ¿Por qué yo, siendo hijo de un campesino, como era mi padre, llegó a ser médico? ¿Dónde me vino esa inspiración de ser médico? Mi abuela materna era partera y atendía a la gente pobre, le atendía el parto, porque no había médico en Guare. Y había una señora, Salomé Delgado, que era blanca, patucha así, pero era de billete. Ella atendía los partos de las hijas y de las esposas de los terratenientes. Los chiros no podían atender de ella. Mi papá, a pesar de... Por eso se morían hartas mujeres. Yo en la hacienda donde mi papá vivía con la hermana que lo crió, yo iba a conversar a los trabajadores y dice, ya la mujer de fulano está con dolores y vamos a ver si no se muere, porque cuando parían se morían, la mayoría de las mujeres se morían con hemorragia, o si el niño venía con la mano, venía con el pie, o estaba de nalga, o estaba la placenta primero abajo que la cabeza, la paciente se moría. Y como mi abuela, yo no sé cómo ella hizo para que no se le murieran las pacientes. Ella cogía, el niño si estaba atravesado, ella lo acomodaba. Eso se llama versión, eso lo aprendí yo, que ella lo hacía. Y le digo, abuelita, yo quería ser como ella. Yo quería ser partero y curandero, porque ella curaba ojeado, espanto de los diablos, los leones, todo eso ella curaba. Y yo, abuelita, yo quiero ser como usted. Enséñeme para cuando usted ya no pueda atender, yo atiendo. No, me dice, tú no puedes ser esto, tú tienes que ser médico. Yo hago esto aquí porque no hay médico. El día sábado y domingo que viene el doctor Peña, no atiendo. Que vayan donde él. Y desde el lunes yo comienzo a atender. Qué bien, amigos. Gracias al doctor Eladio Cervantes Alarcón. Importante, vamos a pasar a estudios.